¿Qué es un inventario patrimonial? En general, los inventarios de patrimonio cultural son una herramienta para identificar, documentar y visibilizar los bienes y manifestaciones culturales propios de las comunidades y colectividades. A su vez, buscan facilitar el conocimiento y la apropiación social del patrimonio de la nación y contribuye a fortalecer la capacidad social de gestión del patrimonio de las comunidades locales y a orientar la toma de decisiones de política pública. Recordemos que los inventarios patrimoniales lo que buscan es identificar los bienes de interés cultural. En este caso, el Ministerio de Cultura en Colombia es quien ha desarrollado las metodologías para hacerlo. ¿Qué se puede inventariar en términos de patrimonio cultural? Tanto el patrimonio cultural material, que comprende los bienes muebles, tanto como los bienes inmuebles, como el patrimonio cultural inmaterial. Esos son los elementos que se pueden inventariar. Bueno, ¿y cómo se realiza este inventario? No es sencillo, es un proceso interdisciplinar, participativo y complejo, que involucra diferentes momentos, también profesionales y comunidades, y también las entidades. Se puede dividir en tres grandes momentos importantes. El primero, la formulación del proyecto, el segundo, la construcción y el tercero, la divulgación. Tenemos entonces el primer momento, la formulación del proyecto. En esta primera fase, entonces, de formulación del proyecto, hay que tener en cuenta que se debe escribir y se debe establecer cuál va a ser el alcance del proyecto. Es decir, en dónde se va a realizar el inventario, qué tipo de patrimonio se va a inventariar y hasta qué fase o hasta qué momento se va a llegar. Es decir, el inventario puede llegar hasta el final de la subida en la plataforma del Ministerio de Cultura que explicaremos en breve, o solamente hasta la divulgación, o solamente hasta tener en un listado pues todos los bienes de interés cultural que se van a inventariar. Eso lo define quien vaya a desarrollar el proyecto. En segundo lugar, hay que definir los objetivos como objetivo general, es decir, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, y los objetivos específicos. Este punto también es bien importante. En tercer lugar, se debe tener en cuenta la justificación. Eso quiere decir que es importante saber por qué se va a hacer el inventario, para qué se va a realizar, si existen antecedentes de ese inventario en el municipio o en el lugar donde se va a desarrollar, qué se quiere lograr con realizar este proyecto y qué procesos se buscan fomentar a partir de la realización del inventario. En cuarto lugar, se debe establecer qué metodologías se van a utilizar. En el caso de ir a recibir o levantar trabajo en campo, se debe establecer cómo se va a levantar ese trabajo con la comunidad, o si se va a hacer un inventario solamente con información bibliográfica que ya existe. En todo caso, siempre es importante establecer qué se va a hacer y cómo se va a hacer. En el caso del cronograma, vamos a establecer entonces cuáles son los tiempos en donde se va a desarrollar este inventario y cuánto va a demorar cada uno de los momentos. Y posteriormente se va a elaborar el presupuesto, es decir, cuánto va a costar hacer este inventario. En este momento, que tiene que ver con la formulación del proyecto, en términos generales debemos tener en cuenta que se desarrolla en primer lugar una fase de planeación, en donde se establece quiénes van a ser los que conforman los equipos de trabajo y la documentación previa con la que ya se cuenta. Aquí podemos verlo más detenidamente. Igualmente, otro momento tiene que ver con el trabajo de campo. Esto quiere decir que se debe saber cómo se va a recolectar la información en campo. Después de considerar la fase de la recolección de trabajo, en este caso el trabajo de campo,
se debe considerar que toda esta información que se recogió se debe analizar y procesar. Se deben diligenciar los instrumentos de registro que se encuentran en la plataforma del Ministerio de Cultura y finalmente se debe subir toda esta información en la plataforma SIPA, que también hace parte de los instrumentos que tiene el Ministerio de Cultura. Esta fase en general se llama consolidación de la información. Entonces, la información debe quedar debidamente registrada y diligenciada para finalmente poder hacer la elaboración de los productos finales y pensar cómo se va a hacer la divulgación a las comunidades y a las entidades que tienen que ver, en este caso, con el inventario en donde se haya desarrollado. De esta manera se habrá establecido los pasos generales que se deben desarrollar en la formulación de un proyecto que busca realizar inventarios de patrimonio cultural. Otro elemento que el Ministerio de Cultura considera fundamental tiene que ver con los profesionales que pueden conformar los equipos para realizar los inventarios patrimoniales. Esto depende mucho de qué tipo de patrimonio se vaya a inventariar, si son bienes inmuebles, si son bienes muebles o si son manifestaciones culturales. Para el caso de los bienes inmuebles, tiene que ser liderado por un arquitecto con estudios en patrimonio cultural y debe tener ya experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de inventario. Debe estar apoyado por un investigador con estudios en arquitectura o historia. Para el caso de los bienes muebles, debe contar con mínimo un profesional en restauración de bienes muebles y asimismo un profesional en artes, arquitectura, historia o antropología. Para el caso de las manifestaciones culturales, es decir, el patrimonio cultural inmaterial, el Ministerio de Cultura considera que quien lo debe coordinar es un profesional en ciencias sociales, antropólogo, sociólogo o alguna profesión afín, y debe estar apoyado por un investigador con experiencia en manejo de fuentes bibliográficas. Tengamos en cuenta que hasta este momento solamente hemos visto la formulación del proyecto de investigación. Esto tiene que ver con lo que establece formalmente el Ministerio de Cultura. Así pues, cuando ya se tiene claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué presupuesto, en qué tiempos, entonces se pasa al siguiente momento importante, que es la construcción del proyecto o la puesta en marcha. Así pues, entonces entramos a la etapa de construcción, o eso quiere decir que es la etapa de desarrollo del proyecto. En este caso, lo primero que hay que hacer es la priorización. Eso quiere decir que se debe saber si se van a inventariar bienes de interés cultural, muebles o inmuebles, bienes que puedan ser objeto de declaratoria o bienes que ya se encuentran inscritos al POT, al EOT o al PBOT, o bienes en situación de riesgo o bienes identificados por la comunidad. Posteriormente, cuando ya se tiene claro cuáles se han priorizado, entonces se desarrolla o se implementa la metodología que antes se había establecido en la formulación del proyecto. Es decir, se desarrolla el trabajo de campo, la recolección de información como se había establecido. Posteriormente, entonces se sistematiza la información, es decir, se organiza y se sube a la plataforma SIPA, y finalmente se desarrollan o se establecen los productos finales. Y con esto hemos acabado la parte de construcción o de implementación del proyecto para inventariar el patrimonio cultural de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Cultura. En esta fase de construcción o de implementación del proyecto de inventario de patrimonio, se deben tener en cuenta la identificación de ese patrimonio, los aspectos legales, los aspectos físicos y la valoración. Vamos a dejarlos aquí para que los puedan observar unos minutos.
Una vez se ha implementado el proyecto, es decir, se ha obtenido y sistematizado la información, se tienen los productos finales, entonces se procede al momento de la divulgación. Para esta etapa es importante tener en cuenta cuál o cuáles van a ser las estrategias de divulgación, diferenciando entre cómo se va a divulgar a nivel institucional y cómo se va a divulgar a nivel comunitario. La forma de hacerlo, por supuesto, no es la misma porque los que van a escucharlo finalmente o la población es diferente. Así que las estrategias de divulgación se deben hacer en consecuencia. De este modo, entonces hemos visto que el inventario patrimonial es el primer paso fundamental para poder llegar a los otros pasos importantes cuando se habla de patrimonio cultural, que son la declaratoria y finalmente el registro. Sin el inventario patrimonial no se podrían hacer estas dos cosas.